Si nosotros revisamos el proceso, es importante la lectura de n para poder comparar dentro del while que se cumplen los requerimientos. En la prueba de escritorio, nosotros tendríamos primero que dar un valor de n. En este caso, demos un valor de 6.7. El flujo continúa a la valoración de las condiciones, las cuales tendríamos nosotros que comprobar. En este caso, el residuo de 6.7 entre 1 es 7, por lo que el flujo en este caso continúa por el sí, porque se cumple que el residuo de n entre 1 es diferente de 0. O tenemos la otra condición, si n es menor o igual que 0. En este caso es no. Como tenemos que se cumple una de las condiciones y están conjuntadas por un no, vemos que una de las condiciones es verdadera y el flujo continúa por el sí. Por lo que volvemos a leer n. Otros valores que nos conducen el flujo por el sí serían un valor que es entero, pero es negativo. Eso haría que el flujo continúe por el sí. O un valor que es fraccionario y negativo. Es decir, que se cumplen las dos condiciones dentro del while y el flujo continúa por el sí. El flujo continúa por el no cuando n sea entero y positivo y entonces sea un valor válido. Por ejemplo, n igual a 15. El residuo de 15 entre 1 no es igual a 0 y el flujo continuaría por el no. O n no es menor o igual que 0. Como las dos condiciones continúan el flujo por el no, la conjunción es falsa y entonces el flujo continúa por el no. Veamos ahora cómo tendría que ser el pseudocódigo o código. Leemos el valor de n igual a 6.7. Comparamos. Y vemos que el flujo continúa por el sí. Volvemos a leer n, que sería igual a 4, y el flujo conduce por el. Se cumplen las dos condiciones del while, y 4 es un valor válido. Dije que era el pseudocódigo, pero es otro ejemplo para continuar el ejemplo de la prueba de escritorio. Ahora sí, si nosotros tenemos ya el diagrama de flujo, podemos numerar nuestras situaciones con la intención de ver cuáles son las líneas de código. Muy importante que cada símbolo debe de tener un número, pero también los fines de procesos de comparación y cíclicos. En este caso, el fin del while. Observen que del fin del while, que es el retorno a la valoración de las condiciones, también incluye la rama del no para continuar al paso 5, que sería mostrar el valor de n que ya hay. De esta forma, nuestra línea 1 sería un input
donde se pide un valor entero y positivo. La línea 2, que es la de declaración del while con las condiciones, que en este caso es que el residuo sea diferente de cero o que n sea menor o igual a cero. La instrucción que debemos escribir en el código siempre es la que continúa por el sí después de la declaración while. Entonces, entra nuevamente a lectura y aquí se especifica que el valor debe de ser entero y positivo para que el usuario pueda contrastar con el primer enunciado y pueda resaltar el debe ser como señal de que se equivocó. La línea 4 es el end y pasa al siguiente proceso debajo del bloque while, donde se muestra el número que es entero y positivo, que ya fue validado y que de esta forma se concluye nuestro programa. Ahora hay que practicar y como tarea hacer los siguientes ejercicios. Validar que una calificación esté entre 0 y 10. Validar la edad de una persona con un número que debe ser entero y positivo y menor o igual a 100. Esta es una validación con una condición compuesta y hay tres condiciones que es importante señalar. Y la negación tendrá que ser con doble O. O recuerden que también la negación se puede poner como las condiciones requeridas entre paréntesis con el símbolo de negación. Y finalmente, nosotros pedimos que se validen los ángulos de un triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Entonces, se tendrá que leer un primer ángulo que tendrá que ser positivo y menos de 180 grados. Y entonces, el, el ángulo 1 sería válido, pero después el segundo ángulo debe de ser tal que la suma con el primero sea menor de 180 grados, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si la suma de dos ángulos da 180, ya no tenemos opción para un tercer ángulo. Y hay que hacer estas validaciones para practicar, para presentar dudas, para resolver aquellos detalles que puedan detener el aprendizaje, así tener una mejor preparación para los exámenes.